Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer para generar de forma automática nuestro Physics Asset. Para ello vamos a utilizar la herramienta que tiene Unreal Engine, que nos va a permitir generar los cuerpos rígidos y sus constraints, como ya hemos dicho, de forma automatizada. Así que bueno, vais a ver que tiene una serie de limitaciones, pero ya veremos en posteriores vídeos cómo arreglarlas y lidiar con ellas. Una vez que tenemos creado nuestro Physics Asset, en la sección Tools vamos a tener acceso a las mismas opciones que teníamos cuando le dimos a crear el asset, que ya comenté que lo iba a explicar posteriormente, pues ahora es ese momento. Si no tenéis acceso a esta ventana, pues lo podéis hacer a través de Windows, sacar Tools y ya vais a tener acceso. Bien, vamos a empezar por la primera opción, que es el Mean Bone Size. Este es el tamaño mínimo que van a tener que tener los huesos para que los interprete como que van a ser un cuerpo rígido. O sea, para que se asocie un cuerpo rígido a esos huesos. Entonces, por ejemplo, aquí si yo le pongo 100, vamos a ver que se generan muchísimos menos cuerpos rígidos porque solo va a coger los huesos más grandes a la hora de crear esos cuerpos rígidos. Si por el contrario le pongo 4, vamos a ver que aparecen muchísimos más huesos, como podéis ver aquí a la izquierda en el outliner. Y si vamos a un número intermedio, como puede ser 8, pues veis que se disminuye el número de huesos que crea. En concreto, lo que nos importa es si hay suficientes cuerpos rígidos para que represente con suficiente precisión la geometría de nuestra malla esqueletal. Entonces, por ejemplo, aquí en la pierna, si os fijáis, ha creado dos cuerpos rígidos cuando realmente pues, esta pierna no está articulada por en medio, lo ha hecho por culpa de los twist bones. Entonces, lo que va a pasar es que realmente aquí pues tenemos un exceso de cuerpos rígidos y no es necesario, a no ser que la pierna articulara por la mitad de la tibia y tal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es un proceso que realmente no es muy inteligente, entonces pues hay que supervisarlo después, si no lo creamos manualmente. Si no estamos seguros de si es correcto el número de cuerpos que tenemos, lo más fácil es venirnos a Preview Animation y escoger una animación, por ejemplo, de andar hacia adelante, para que así nuestro personaje pues se vea cómo va doblando las piernas y demás, y si lo que tenemos nos parece suficiente o no. Entonces, por ejemplo, pues así podemos juzgar si en los brazos articula lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es muy cómodo hacer debugging de la cantidad de cuerpos que estamos creando. Por ejemplo, en este caso, pues 8 o 10 parecen más que suficientes. De hecho, pues tenemos aquí alguno sobrante, como podemos ver, que pues luego habrá que encargarse de filtrar y de eliminar. El siguiente tipo de opción es el Primitive Type, que básicamente es el tipo de primitiva con el que vamos a representar el cuerpo rígido. Tenemos múltiples opciones, como podemos ver aquí, así que vamos a ver ahora una descripción de cada una para que conozcáis las diferencias. Los distintos tipos de cuerpo rígido que tenemos son, por un lado, una caja o box. Como veis, pues simplemente es un cubo que podemos redimensionar a lo ancho y a lo alto. Luego tenemos una cápsula, que es como similar a una esfera. Es el tipo de cuerpo rígido más barato de utilizar, por lo tanto es el que ponen por defecto en Unreal Engine. Y como veis, pues se puede redimensionar a lo largo y a lo ancho. También tenemos la Tapered Capsule, que es lo mismo que una cápsula, solo que tenemos dos radios de las esferas en los dos extremos por separado, por lo tanto, pues como veis podemos hacer pues una especie de cono. Y ojo, porque este tipo de cuerpo rígido está específicamente pensado para cloth y es el doble de caro que una cápsula. Así que cuidado, pero bueno, hay casos en los que, por ejemplo, en una pierna, si queremos una colisión muy precisa de cloth, pues nos puede venir bien tener una tapered capsule. Luego tenemos la esfera, que es una cápsula pero más simple. Esto es una primitiva simple estilo la caja. La podemos redimensionar en todos los ejes por igual, no tiene mucho más, no tenemos más grados de libertad. Y para las cosas más complejas que tengamos, tenemos la Single Convex Hull y la Multi Convex Hull. La Single Convex Hull nos permite calcular un
una primitiva, un polígono que intenta adaptarse lo mejor posible a la geometría y por lo tanto, pues aquí veis que se intentó adaptar pues a la forma del pie en la medida de lo posible. Podemos ajustar su precisión y luego tenemos la multi-convex hull que le podemos poner un número máximo de convex hull que puede calcular y con eso se intentará adaptar a las formas de la geometría lo mejor posible. El siguiente tipo de setting que nos vamos a encontrar es el Vertex Weighting Type, que puede estar en Dominant Weight o en Any Weight. Esto básicamente lo que va a decir es si el cuerpo rígido se va a ver afectado solo por el peso dominante en la bind skin, o sea, el hueso dominante en nuestra skeletal mesh, o por el contrario se va a ver afectado por cualquier tipo de peso, o sea, por cualquiera de los huesos que tienen influencia sobre esta parte de la malla. Básicamente el dominant weight va a ser menos preciso pero mejor computacionalmente porque es menos costoso, solo va a haber principalmente un hueso que afecte a un cuerpo rígido, mientras que el any weight va a ser más preciso porque va a tener en cuenta todos los huesos que tienen influencia en el cuerpo rígido, pero os podéis imaginar que va a ser más caro. Entonces, pues por eso viene por defecto en dominant weight y más de lo mismo con la cápsula, que por defecto también es la más barata y por lo tanto, pues por eso viene seleccionada. Luego tenemos el Auto Orient to Bone, que esto está pensado para que si habéis seguido la convención de creación de los huesos que os he enseñado en el anterior vídeo, pues se os orientará de forma automática todos los cuerpos rígidos que se creen en función de cómo esté orientado el hueso. Por lo tanto, esto nos puede ahorrar un montón de tiempo a la hora de crear nuestro asset de físicas. Luego tenemos el Walk Past Small Bones. Esto básicamente también viene activado y lo que va a hacer es evitar pues huesos que son demasiado pequeños a la hora de crear los cuerpos rígidos. Esto es interesante tenerlo activado. Si quisiéramos ignorar un poco el tamaño de los huesos y demás, si quisiéramos crear un cuerpo rígido para todos los huesos, podríamos activar esta opción, pero bueno, en principio yo no lo haría a no ser que ya sepamos que necesitamos un cuerpo rígido por cada hueso que tengamos en la skeletal mesh. Y por último tenemos el Disable Collisions by Default en la sección de Body Creation, que lo que viene a hacer es que las colisiones vengan desactivadas entre cuerpos rígidos dentro de un mismo Physics Asset por defecto. Esto hace que sea más fácil que nuestra malla no explote, no de repente se descontrole, puesto que normalmente si tenemos las colisiones creadas y hay cuerpos rígidos en contacto que tienen colisión, pues eso puede ser un problema. También en la sección Advanced tenemos el Mean Weld Size. Esto, cuanto más pequeño, va a ser más preciso porque es el mínimo tamaño que necesitan los huesos para hacer welding. Entonces, cuanto más pequeño, pues más huesos se van a tener en cuenta a la hora de hacer welding, pero ya sabéis que al final pues necesitamos que sea performante el personaje porque estamos en un motor en tiempo real, entonces tampoco lo llevaría esto al extremo. El valor por defecto es este que tenemos aquí y luego tenemos lo que controla en caso de que escojamos en el Primitive Type Single Convex Hull o Multi-Convex Hull el número de hulls en el caso de la Multi-Convex Hull que vamos a poder tener como máximo, o sea el hull count máximo, y luego los vértices por cada hull que creemos. Este también va a afectar a la Single Convex Hull. Así que con eso ya tenemos más o menos claros todos los settings que tenemos en Body Creation. Ya lo único que nos faltaría es también la automática de los constraints, que son las uniones entre cuerpos rígidos, porque el cuerpo rígido no está suspendido en el vacío. En el caso de la pierna, pues uno va a estar conectado a otro y por lo tanto, pues si activamos esta opción, pues ya nos va a intentar pues crear los constraints necesarios para unir los cuerpos rígidos. Este Angular Constraint Mode yo os recomiendo que una de dos, o lo pongáis a Locked o a Limited, y yo creo que es mejor Limited, puesto que en Free
tiende a descontrolarse. Free quiere decir que puede moverse con total libertad, ya sea de forma lineal o en rotación, o sea que puede rotar libremente en todos los ejes o puede moverse libremente en todos los ejes. En el caso de Limited vamos a tener un mínimo y un máximo en cada eje de rotación o de movimiento. Entonces pues ya veis que en vez de ser una esfera pues es un cono y luego en el twist mínimo y máximo. Y si está bloqueado pues no va a tener libertad de movimiento en ninguno de los ejes que esté bloqueado. Así que no podrá ni rotar ni moverse linealmente en caso de que bloqueemos ese tipo de movimiento. Esto ya lo veremos más en profundidad en el siguiente vídeo. Una vez que tenemos ya creado nuestro esqueleto automáticamente, lo que tenemos que comprobar ahora es si todo encaja bien. Aquí ya podemos ver varios problemas. A primera vista vemos que aquí hay demasiados cuerpos creados, como ya mencionamos antes, con lo cual habría que borrar los que sobren y además habría que ver si los constraints, que en este caso están mal, porque si os fijáis deberían de ir hacia abajo, estos conitos rojos deberían de estar apuntando hacia abajo en los huesos, pues habría que ir arreglando uno por uno cada constraint. Para ello habría que seleccionarlo y rotarlos de tal manera que pues nos queden orientados hacia la dirección correcta. Entonces eso sería lo primero que habría que hacer. Y una vez que hubiéramos hecho la limpieza y hubiéramos creado los constraints, por ejemplo, imaginémonos que quisiéramos deshacernos de este de aquí, lo vamos a borrar y entonces lo que necesitaríamos es, lo primero, redimensionar este constraint, hacerlo más parecido a la pierna y colocarlo de tal manera que encaje bien con la pierna. Que para ello, pues ya veis que estoy editando, igual que cualquier otro elemento en un nivel o lo que sea, el Physics Asset, el Rigid Body. Entonces cuando más o menos estuviera ya colocado de tal manera que encaje más o menos bien con la pierna y demás, habría que girarse porque si no, no se aprecia bien cómo están colocadas las cosas y demás. Entonces hay que ir viendo que desde todos los ángulos encaje bien. Y una vez que estemos ya satisfechos, pues habría que comprobar los constraints. Porque si os fijáis ahora, uno es con... aquí tenemos el constraint, uno de ellos va a ser, por un lado, con el base hip, con lo cual eso es incorrecto. Y luego, por otro lado, tenemos que el pie, al haber borrado el otro, pues también está unido a la hip. Entonces, lo primero, tendríamos que crear desde el pie un nuevo constraint a este cuerpo rígido de aquí, que sería el de CC Base R Calf Twist 01. Entonces vendríamos aquí y le diríamos CC Base R Create Constraint y Calf Twist 01 y sería el R. Y eso nos va a crear un constraint entre el pie y ese Calf Twist. Y ahora este de aquí nos sobraría, que es el que lo unía a la hip, que no es lo correcto. Entonces lo podríamos borrar. Como veis ahora solo nos queda, lo hice con suprimir por cierto, y solo nos quedaría unido a lo correcto, que sería este de aquí. Pero el constraint está mal puesto, porque si os fijáis une el foot con el calf twist, pero sin embargo el constraint está ahí arriba, entonces la posición del constraint sería incorrecta, habría que bajarlo para aquí. Y también hay que tener cuidado con los límites angulares, que ya sabéis que no me gusta tenerlo en free, sino en limited. Y también con la orientación del constraint, que de nuevo está mal y habría que cambiar para que vaya en la misma dirección que el pie. Entonces este proceso ahora habría que repetirlo también con este y este, ¿vale? Porque este ahora está unido de nuevo mal a la hip, entonces habría que unirlo al siguiente cuerpo rígido, que sería el R-Thigh Twist 02, entonces vamos a hacerlo, nos cargaríamos el de la hip, volvemos aquí, un nuevo constraint que sería el de la Thigh Twist 02 de la R. De nuevo nos lo crea donde no tiene que estar, tendría que estar aquí abajo, puesto que
Ya sabéis que está uniendo este cuerpo rígido con el thigh twist y de nuevo tenemos que activar los límites para que no esté completamente libre, y una vez que ya tenemos los límites más o menos bien, tendríamos que rotarlo para que quede en la dirección adecuada, que es apuntando hacia abajo en el hueso. Luego ya aquí no es tan sumamente importante porque en principio no vamos a utilizar este asset para hacer ragdoll, sino que lo vamos a utilizar para interactuar con el pelo de Citrine, pero si fuéramos a hacer ragdoll esto tiene que estar bastante bien. Entonces seguiría este proceso quitando el resto de cuerpos que sobren y añadiendo los que falten y colocando todos los constraints de forma correcta. Una vez que acabe este proceso, debería de venirme aquí y tenemos las opciones para simular, pero es importante para buscar errores simular sin gravedad, porque si simulo con gravedad rápidamente se dobla. Por cierto, si los huesos no son los correctos, como es el caso en los thigh twist y todo eso, debería de estar en el hueso, pues por ejemplo, en vez de el calf twist debería de estar en el calf, entonces ese sería otro posible error. Entonces debería de, lo primero, filtrar todo ese tipo de errores y luego, cuando ya pensemos que está más o menos bien, lo siguiente sería ponerlo en No Gravity Simulation. Y cuando no hay gravedad, si le damos a Simulate, no puede flotar ni hacer cosas raras. Los cuerpos rígidos deberían de quedarse, a no ser que apliquemos nosotros fuerzas con control, ¿vale? Con control clic derecho podemos nosotros aplicar fuerzas a los cuerpos rígidos, pero si no le aplicamos nosotros fuerzas con el control clic, esos cuerpos no deberían de desplazarse, ¿vale? Así que no deberían de volar, no deberían de salir disparados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo, en vez de, para los casos en los que, como veis aquí, no está funcionando muy bien la tool de creación automática de cuerpos rígidos, pues el siguiente paso es ver cómo podemos hacer la creación de forma manual y tener un ragdoll correcto y una repartición de cuerpos rígidos correcta y donde no sobre ni falte ninguno y por lo tanto pues nos permita trabajar de forma correcta. Otra cosa que cabe mencionar que es importante es que con Control A he seleccionado ahora mismo todos los cuerpos rígidos que he creado y habría que venirse a las opciones, a los detalles de los cuerpos rígidos, y aquí habría que buscar en el Physics Type lo que vamos a poner y tenemos dos opciones, Kinematic o Simulated. La por defecto simplemente pues va a escoger la que tenga el padre, el cuerpo rígido padre, entonces yo prefiero ponerlo explícitamente. En este caso vamos a seleccionar Kinematic porque no queremos que las físicas de los cuerpos rígidos sean simuladas. Lo que queremos es que los cuerpos rígidos sigan a los joints, a los huesos de nuestra skeletal mesh. Entonces en este caso no estamos buscando hacer simulación física, sino que los cuerpos rígidos sigan los joints y por lo tanto luego interaccionen con el resto del entorno, con el resto de physics assets que vamos a crear. Esto va a hacer, pues por ejemplo, que pueda interactuar el cuerpo con el pelo que vamos a crear. Y en ese pelo sí que en vez de estar en Kinematic, pues usaríamos Simulated, que en ese caso pues vais a ver que sí que se simulan y sí que vamos a ver cómo el pelo cae, se mueve con respecto a las fuerzas que le apliquemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si un cuerpo rígido está en modo kinematic, vais a ver que aquí aparece con un candadito y aquí en el visor aparece en rojo, en el graph, donde vemos los cuerpos conectados a las constraints. En caso de que tengamos uno en Simulated, va a aparecer en verde aquí abajo y en el Skeleton Tree va a aparecer con estos tres puntitos verdes y este círculo alrededor. Si queremos ver no solo los cuerpos rígidos, sino también los huesos para saber a qué están asociados y cuál es su padre, pues lo único que tenemos que hacer es en las opciones darle a Show All Bones. También podemos ver los constraints, lo cual es bastante útil porque podemos ir directamente a un constraint y seleccionarlo y como veis nos pone aquí cuál está unido con cuál, con lo cual esta forma de ver
pues nuestras relaciones entre cuerpos rígidos me parece muy muy útil. Además tenemos en la sección Character Embodies que podemos dibujar solo el que tengamos seleccionado, o sea el cuerpo rígido que tengamos seleccionado. Esto hace a veces que redimensionarlo y demás sea más fácil ver cómo queda. También podemos volver a activar ese render de todos y en vez de ese tipo de render pues podemos poner wireframe, que a veces estorba menos, y también podemos tener modos de render distintos para cuando estamos editando y cuando estamos simulando. Por ejemplo, ahora si simulara, ya veis que tengo mi otro modo de visualización. Entonces hay que estar muy atentos a esas propiedades de render porque a veces ayudan bastante para poder hacer debugging y ver las cosas de forma más sencilla. Algo súper importante, si habéis escogido que sí que haya colisiones entre los cuerpos rígidos, como por ejemplo si yo le meto aquí una colisión en estos dos, fijaos que cuando selecciono uno, el que tiene colisión con respecto a él aparece en lila. Esto es muy útil porque si por ejemplo tuviera colisiones entre este y este, veríamos que de repente explota, intenta salir el uno del otro y hace cosas súper extrañas. Entonces, para hacer debugging normalmente no se pone con los que están justo al lado, como he hecho aquí, ¿vale? O sea, lo normal es que aquí no pongamos colisión, sino que pusiéramos colisiones con los que están en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque puede provocar mogollón de problemas de que de repente salga disparado y cosas por el estilo el cuerpo. Así que si queréis saber con qué hay colisiones activadas, si seleccionáis un cuerpo rígido, os aparecerá en lila los que tienen colisiones activadas con respecto a él y en azul lo que tenéis seleccionado. Así que vigilad que no estén chocando unos con otros o que no estén dentro unos de otros. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, el sistema de creación automática de cuerpos y constraints pues tiene una serie de limitaciones, sobre todo con esqueletos que no son el de Unreal, como por ejemplo en este caso el de Actor Core. Ya veis que falla, crea los cuerpos rígidos en huesos que no debería y por lo tanto pues luego si hacemos ragdoll o cosas avanzadas pues no van a funcionar bien. Veremos en el siguiente vídeo cómo podemos hacer para arreglar todo esto creando el esqueleto de forma manual, así que no os preocupéis. También hay que decir que estos cuerpos rígidos podrían valer si vamos a hacer cosas más sencillas como simplemente utilizar animación cinemática y colisionar, por ejemplo, con el pelo del personaje. Para ello, si no vamos a simular físicamente, pues nos valdría bastante bien. Ya sabéis, si el vídeo os ha gustado y os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie.